Saludos, buenas tardes. Es martes 5 de junio. Continúan los movimientos en Europa para hallar una fórmula que ayude a sanear la banca en apuros. Bruselas echa un cable a España y el comisario europeo, Olli Rehn, cambia de estrategia y habla ahora de un rescate directo a los bancos. Mientras, la canciller alemana Angela Merkel rechaza esta idea y se posiciona al lado del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, tras su reunión ayer en Berlín. Insiste en crear mecanismos de supervisión bancaria a escala europea y a medio plazo. La crisis de deuda europea preocupa más allá del viejo continente. En este contexto, los 7 países más importantes, el G7, se reúnen hoy a través de una conferencia telefónica urgente para analizar el futuro del euro. En ese encuentro se hablará de España y si necesita o no una ayuda de Europa. Y es que nuestro país ha estado en las últimas semanas en el disparadero tras descubrirse que Bankia, cuarta entidad por activos, tenía un agujero de varios millones de euros. Además, esta conferencia también servirá para preparar nuevas propuestas de cara a la próxima cumbre de la Unión Europea de este mes. Y desde el Gobierno central lanzan un mensaje de confianza y serenidad ante la difícil situación que atraviesa la economía española. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido la solvencia de España y el plan de reformas de Mariano Rajoy. Solo con esto, dice, se podrá crear empleo y crecer con una Europa integrada y fortalecida. Asimismo, se ha referido a Andalucía y ha anunciado que el Ejecutivo ha desbloqueado el crédito ICO para que la comunidad pueda financiar deuda tras comprometerse a cumplir el plan de saneamiento. Europa se mueve. Hoy hemos vuelto a tener noticia de esa disposición de Europa, de las instituciones europeas, en ese movimiento. Vamos a salir por la única puerta que podemos salir de esta crisis económica y esa puerta se llama el euro y se llama Europa. Hemos activado la línea de vencimiento correspondiente a la línea ICO, vencimiento de comunidades autónomas, por valor de 510 millones de euros ante la dificultad de la Junta de Andalucía por renovar el montante del valor de esta cuantía en unos momentos financieros tan difíciles como los que estamos atravesando. Y sobre el caso de los ERE en la región andaluza, el secretario general del Partido Popular, Antonio Sanz, ha acusado nuevamente a la Junta de ocultar a la jueza Mercedes Alaya documentos que a su juicio son esenciales para el esclarecimiento de la investigación. En concreto, se trata de un informe de la Intervención General de diciembre del año 2000, donde la Administración Autonómica mostraba su disconformidad con las ayudas que el Gobierno pretendía otorgar a la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina. Según el Partido Popular, la Junta subvenció con más de 7 millones de euros entre los años 1999 y 2004 a la citada empresa, incluso después del informe de disconformidad del interventor. Claramente marca la ilegalidad de las subvenciones que se pretendían otorgar a la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina. Ese informe es absolutamente revelador. La pregunta es ¿por qué se le ocultó a la juez? ¿Por qué ahora sí aparece ese informe? Este martes 5 de junio nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares. Finalmente, el cadáver del niño de 3 años desaparecido ha sido encontrado en el vertedero de Valencia. Las 2 mujeres que cuidaban del pequeño han ingresado en prisión. El rey don Juan Carlos ha alabado la determinación de España en sus reformas para superar la crisis. Lo ha dicho en su viaje a Brasil. El proyecto turístico de Valdevaqueros en Tarifa mantiene dividido al municipio gaditano. El Gobierno central descarta que se construya a pie de playa. Los mercados dan un breve respiro a nuestro país. La prima de riesgo española ha abierto hoy la sesión con una caída de 3 puntos básicos, situándola en 517. La presión que sufre España desde hace días
por las dudas del mercado sobre el sector financiero se ha relajado tras conocerse el apoyo de la Unión Europea a la posibilidad de inyectar capital directamente a la banca, aunque Alemania no parece de momento muy dispuesta a aceptarlo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha reconocido que el elevado diferencial de la deuda española a 10 años frente a su equivalente alemán supone que nuestro país tenga cerrada la puerta de los mercados para financiarse. España espera emitir este jueves 2.000 millones de euros en bonos a 2 y 10 años. Y en este contexto, España va a centrar el encuentro de los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del G7. Se reúnen para analizar el futuro del euro. Una conferencia telefónica urgente en la que, según ha anunciado el ministro canadiense Jim Flaherty, la preocupación principal será el hecho de que algunos bancos están infracapitalizados y que otros países europeos todavía no han tomado las acciones suficientes para responder a estos asuntos. Precisamente, como les decimos, España ha estado en las últimas semanas en el disparadero tras descubrirse que Bankia, cuarta entidad por activos, tenía un agujero de varios miles de millones de euros. Reunión del G7, aunque por teléfono. Será una conversación telefónica de los ministros de Finanzas del grupo, más los gobernadores de los bancos centrales de Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Reino Unido, Francia e Italia. Es este martes cuando se va a producir esa charla que ha confirmado el ministro de Finanzas canadiense. El político no ha querido confirmar si la charla ha sido convocada de forma inesperada ni si el motivo es la crisis europea. Lo que se ha dicho es que las economías más desarrolladas están preocupadas por las consecuencias de la crisis bancaria europea, por el hecho de que algunos bancos estén infracapitalizados. Esta conversación será solo una de las que los líderes mundiales celebran estos días ante el temor de que la economía mundial entre en una nueva fase de ralentización. A mediados de mes se celebrará una cumbre del G20 para estudiar la salida de la crisis. La crisis de deuda europea preocupa más allá del viejo continente. Una de las ideas que el titular de Economía de Francia, Pierre Moscovici, ha apoyado que debe tratarse en la cumbre europea de junio es la creación de una unión bancaria que permita a las entidades financieras solicitar ayuda directamente al fondo de rescate. El ministro de Economía francés, Pierre Moscovici, y el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, se han mostrado hoy favorables a la creación de una unión bancaria europea que permita a las entidades financieras recibir la ayuda del Fondo Europeo de Rescate sin que lo tengan que pedir los Estados. La recapitalización directa de la banca es una cuestión fundamental, ha afirmado Moscovici. El francés ha dicho que espera que el próximo Consejo Europeo de finales de junio avance en este tema al que hasta ahora Alemania se ha opuesto con firmeza. También Olli Rehn ha admitido que se trata de una cuestión clave en la que hay que avanzar, aunque ha vuelto a recordar que requiere cambios legales. La recapitalización directa de la banca le interesa a España porque permitiría obtener los fondos necesarios para sanear su sector financiero sin que ello suponga una intervención del país como la que sufrieron Grecia, Irlanda o Portugal. Se habla de un posible rescate a España, pero muy lejos de lo que ocurrió en países como Portugal y Grecia. El gobierno luso ha anunciado que ha superado el cuarto examen trimestral de la Troika, la cual recomendará la entrega al país de otro tramo de 4.000 millones de euros del rescate financiero que obtuvo hace un año. Portugal pasa el examen de la Troika para recibir otros 4.000 millones de euros. Es parte del rescate de 78.000 millones que se aprobó para Lisboa hace un año. Con esta cantidad habrá recibido 3/4 partes del total de la ayuda. El ministro de Finanzas portugués ha señalado que el país cumple todos los criterios impuestos por los organismos que supervisan el rescate, la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Unos criterios que han obligado al Gobierno a imponer medidas de austeridad y reformas económicas, laborales e institucionales. El Ejecutivo prevé este año una caída del PIB del 3% y volver al crecimiento en 2013. Para el año que viene su objetivo también es reducir el déficit público al 3%. El Gobierno ha anunciado también que inyectará 6.650 millones de euros en 3 bancos del país: Banco Comercial Portugués, Caixa Geral de Depósitos y Banco Portugués de Inversiones. La mayor parte de ese dinero procederá del fondo reservado de la Troika para instituciones financieras.
Con la vista puesta en ese encuentro europeo clave a finales de este mes, la canciller alemana Angela Merkel sí se ha pronunciado a favor de crear mecanismos de supervisión bancaria a escala europea y a medio plazo y de dotar a las instituciones de la Unión Europea de un mayor margen de actuación de crisis. En la reunión con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, Merkel ha asegurado que uno de los puntos de debate será analizar cómo se sitúan los bancos de importancia sistemática en Europa bajo un control específico. Durão Barroso ha hecho hincapié en la necesidad de que la próxima cumbre salgan señales claras a los ciudadanos de que se está haciendo todo lo preciso para lograr el objetivo de estabilidad y la consolidación presupuestaria frente a la crisis. La Unión Europea y el Banco Central Europeo están confeccionando un plan maestro para la zona euro. El objetivo, fortalecer la moneda común, un proyecto que estaría sustentado en dos pilares fundamentales, una unión política y una bancaria, complementadas con la ejecución de reformas estructurales por parte de los gobiernos europeos. Se trata de dilucidar una salida a la crisis que acucia a la zona euro y determinar a dónde quiere llegar la Unión Monetaria Europea. Mañana se reúne el Banco Central Europeo para decidir una nueva inyección de liquidez. Hoy ha tenido lugar la última sesión de control del Senado antes de que dé comienzo el verano. En ella ha comparecido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que ha explicado a petición del Partido Socialista su gestión de la crisis. Pero antes, el Ejecutivo ha mantenido un encuentro en Génova con su grupo parlamentario. Rajoy ha contestado a una pregunta del portavoz socialista, Marcelino Iglesias, quien le ha pedido precisamente que evalúe su trabajo al frente de la Moncloa, teniendo en cuenta la delicada situación económica que atraviesa España. Que se hicieron mal, con más intensidad de lo previsto, algunos problemas. Reformas del Ejecutivo español que ha defendido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un acto con proveedores en Sevilla. Montoro ha querido lanzar un mensaje de confianza y serenidad ante el bache que atraviesa la economía española. Asimismo, se ha referido a Andalucía y ha anunciado que el Ejecutivo ha desbloqueado el crédito ICO para que la comunidad pueda financiar deuda tras comprometerse a cumplir el plan de saneamiento. Confianza, fiabilidad y seguridad es el mensaje que ha querido trasladar el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los españoles. Sin dudarlo, dice, el Gobierno de España está haciendo todos los esfuerzos para salir de la crisis. En un acto con proveedores en Sevilla, el ministro ha admitido que nos encontramos en una situación económica muy difícil y que por ello desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy están llevando a cabo las reformas necesarias para reducir el déficit y crear empleo. También se ha referido a Europa, dice que nuestro país no está solo y que la única salida está en el seno del euro. Europa se mueve. Hoy hemos vuelto a tener noticia de esa disposición de Europa, de las instituciones europeas, en ese movimiento. Vamos a salir por la única puerta que podemos salir de esta crisis económica y esa puerta se llama el euro y se llama Europa. Defiende la solvencia de España, ya que según Montoro dispondrá de los recursos para financiar su crecimiento, haciendo en casa los deberes para conseguir una imagen de fiabilidad y estabilidad económica ante Europa. Esto devolverá la imagen de un país fiable con instituciones comprometidas con la estabilidad económica. Sobre Andalucía, Montoro ha anunciado que el Ejecutivo ha desbloqueado el crédito ICO para que la comunidad pueda financiar deuda tras comprometerse a cumplir el plan de saneamiento. Hemos activado la línea de vencimiento correspondiente a la línea ICO, vencimiento de comunidades autónomas, por valor de 510 millones de euros, ante la dificultad de la Junta de Andalucía por renovar el montante del valor de esta cuantía en unos momentos financieros tan difíciles como los que estamos atravesando. Y es que, en definitiva, señala Montoro, los españoles no se merecen esta crisis. Así ha concluido el ministro, que se ha mostrado seguro de que nuestro país volverá a ser libre en el seno del crecimiento europeo. El monarca don Juan Carlos, que ha llegado esta noche a Chile, también ha alabado el trabajo del gobierno de Mariano Rajoy. En su escalada antes al país brasileño ha asegurado que las reformas que se están emprendiendo en España terminarán dando sus frutos. El objetivo de este viaje por varios países latinoamericanos es asegurar el éxito de la cumbre iberoamericana de noviembre en Cádiz.
Con un almuerzo ofrecido en su honor por la jefa de Estado de Brasil, Dilma Rousseff, el rey ha concluido su visita a este país. En este primer viaje al extranjero, desde su intervención quirúrgica en la cadera, el rey ha estado acompañado por una veintena de empresarios españoles, entre ellos los presidentes del Banco Santander, de Repsol, de Telefónica, Iberdrola, Indra e Iberia. En su última actividad oficial en Brasilia, el rey ha destacado la voluntad del sector privado español por mantener y reforzar sus inversiones en Brasil. En el brindis del almuerzo que ofreció en su honor la presidenta brasileña, el rey recalcó que España trabaja con sus socios europeos para estabilizar los mercados financieros, reducir los intereses de la deuda pública y fortalecer el proyecto del euro. España está trabajando con sus socios europeos para estabilizar los mercados financieros, reducir los intereses de la deuda pública y fortalecer el proyecto del euro, el proyecto más ambicioso que los europeos hemos abordado juntos. Rousseff, por su parte, afirmó que entre Brasil y España existen enormes oportunidades de cooperación en diversas áreas, entre las que citó las de infraestructura, telecomunicaciones, transporte y energía, así como proyectos conjuntos en defensa, investigación científica, tecnología de la información y educación. A continuación, el monarca se ha trasladado a Chile, primera escala de esta gira por Sudamérica, donde está previsto que sea recibido en el Palacio de la Moneda por el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, desde el Partido Socialista, su secretario de Organización, Óscar López, ha exigido al presidente del Gobierno que ponga orden el Ejecutivo y el Partido Popular porque, dice, actúan como pollos sin cabeza. El socialista asegura que con sus mensajes contradictorios están alimentando la desconfianza dentro y fuera del país. López también ha anunciado una ofensiva jurídica en toda regla contra la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Tras conocerse el contenido de la orden ministerial sobre esta norma, el secretario ha dejado claro que además del recurso ante el Constitucional, los socialistas acudirán a la justicia ordinaria para intentar paralizar esta medida. Y desde luego no nos vamos a quedar quietos, no vamos a ir solo al Constitucional, sino que también a través de la justicia ordinaria vamos a actuar para que no se ponga en marcha, para que no se aplique esa orden ministerial que posibilita blanquear dinero negro en nuestro país. Ese no es el camino es combatir el fraude fiscal, como lo hacía en el anterior gobierno, por cierto, con éxito, consiguiendo recaudar incluso 10.000 millones de euros adicionales en un solo año. Como les decimos, la amnistía fiscal aprobada por el Ejecutivo entra en vigor y se extiende también al dinero en metálico. Según publica el Boletín Oficial del Estado, en este caso bastará con manifestar que se es titular del mismo con anterioridad a diciembre de 2010. La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno central ha entrado en vigor este lunes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ahora la amnistía fiscal se extiende al uso de dinero en efectivo no declarado. Según el decreto ley, podrán acogerse a esta medida aquellos contribuyentes que manifiesten ser los titulares con anterioridad al 31 de diciembre de 2010. Los ciudadanos solo tendrán que depositar la cantidad en una cuenta a nombre del declarante antes de presentar la declaración tributaria especial diseñada para este fin. Los bienes o derechos se declararán por su valor de adquisición, excepto en el caso de cantidades en cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio. Además, la cuantía que tendrán que pagar aquellos que se acojan a esta norma será del 10% del importe declarado y sobre la cuantía ingresada no serán exigibles sanciones, intereses ni recargos. La declaración especial tendrá que presentarse antes del 30 de noviembre de 2012 y los datos relativos a la presentación serán de carácter reservado. Con esta medida, el Gobierno espera recaudar hasta 2.500 millones de euros. Además, otra de las reformas que ha anunciado hoy el ministro de Hacienda, que se llevará a cabo en las próximas semanas, es la de las administraciones locales. Con ello se pretende delimitar sus competencias y evitar despilfarros y duplicidades con autonomías y Estado. Según Cristóbal Montoro, se saldrá de la crisis trabajando más, pero también haciendo medidas estructurales y poniendo orden en el sector público. El Gobierno y el Partido Socialista han iniciado contactos para buscar un consenso en esta reforma y pactar un proyecto de ley para enviarlo a las Cortes antes de las vacaciones de verano.
Conocemos un dato: la deuda de las familias españolas desciende en abril por quinto mes consecutivo y se sitúa en los 855 millones de euros. Es la menor cuantía desde que en septiembre de 2007 se inició la crisis de las hipotecas. Según los datos provisionales del Banco de España, el descenso fue del 3,5% en un año, pero de apenas el 0,3% respecto al mes de marzo. La contracción del mercado de crédito ha hecho mermar la riqueza financiera neta de las familias españolas y su capacidad de endeudamiento. Así, la deuda de los hogares se redujo en abril en tasa interanual hasta cifras no vistas desde el inicio de la crisis de las hipotecas subprime en septiembre de 2007. El montante fue de 855.849 millones de euros, un 3,5% menos que en abril de 2011. Sin embargo, en tasa mensual la reducción es insignificante, del 0,3%, lo que indica que la caída del endeudamiento familiar podría haber tocado suelo. Además, la deuda para adquisición de vivienda experimentó la primera subida de los últimos 12 meses. Por lo que respecta a la deuda de las empresas, se redujo en abril algo menos que la de las familias, el 2,8%, aunque supone igualmente su cifra más baja de los últimos 4 años. Al igual que los hogares españoles, las sociedades no financieras han visto cómo la contracción del mercado de crédito no ha dejado de hacer mella en sus balances y en sus perspectivas. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ha acusado nuevamente a la Junta de ocultar información pertinente a la jueza Mercedes Alaya para la investigación del caso de los ERE. El Popular se ha referido a un informe de la Intervención General de diciembre de 2000, donde la Administración autonómica mostraba su disconformidad con las ayudas que el Gobierno pretendía otorgar a la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina. Otra empresa más en el punto de mira por el caso del Fondo de Reptiles. En este caso, la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina, que habría recibido presuntamente más de 7 millones de euros de forma irregular. Así lo recoge la información hecha pública hoy por el Partido Popular y que han remitido a la juez Alaya. Se trata de un informe fechado en diciembre del año 2000, en el que la Intervención General muestra su disconformidad con la concesión de unas ayudas a esta empresa. El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, denuncia además que la Junta de Andalucía haya ocultado esta información durante 14 meses. De nuevo, ha reiterado, se demuestran las trabas del Gobierno regional para colaborar con la justicia. Claramente marca la ilegalidad de las subvenciones que se pretendían otorgar a la Asociación de Extrabajadores de Hijos de Andrés Molina. Ese informe es absolutamente revelador. La pregunta es, ¿por qué se le ocultó a la juez? ¿Por qué ahora sí aparece ese informe? El número 2 de los populares también se ha referido al último informe que la Guardia Civil ha puesto en conocimiento de la juez Mercedes Alaya. En él se señala a José Antonio Viera y Antonio Fernández como dos imprescindibles en una trama que, según la Benemérita, eludió el control de la Intervención General durante 10 años. Lo que no puede ser es que hoy coincida absolutamente todo el mundo. Coincida la juez, coincida la Guardia Civil, coincida la Cámara de Cuentas, coincidan los implicados y coincida la intervención para poner de manifiesto que la Junta de Andalucía no solo creó un procedimiento irregular a sabiendas, sino que además lo utilizó para provecho electoral. En este sentido, Sanz considera que Griñán está al límite y en una situación insostenible. Compara al presidente andaluz con un conductor suicida que cree que todos los demás son los que van en sentido contrario. Precisamente la Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación tras recibir una denuncia de la Cámara de Cuentas de Andalucía por la filtración de un documento sobre los ERE. La fiscal María José Segarra ha decidido incoar diligencias al entender que se podría haber incurrido en un posible delito de revelación de secretos. La pasada semana el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, consideró algo muy grave y que marca un antes y un después en la actividad del ente fiscalizador dicha filtración interesada de un documento no oficial relativo al informe de los ERE. Y en Almería, los parlamentarios del Partido Popular, Rosalía Espinosa y Miguel Ángel Castellón, han denunciado la deuda que el PSOE y la Junta mantienen con la provincia. Los populares han explicado que presentarán mociones a los ayuntamientos exigiendo a la Administración autonómica que pague los más de 1.300 millones de euros que debe a la ciudad almeriense.
Los populares aseguran que el periodo que abarca desde el 2008 hasta el 2011 el gobierno de Griñán dejó de ejecutar en Almería 1.311 millones de euros. Por esta razón van a solicitar que se pague esta deuda a través de la presentación de mociones en todos los ayuntamientos, donde además se va a exigir el establecimiento de un calendario de pagos y también se va a solicitar la elaboración de un presupuesto autonómico acorde con la realidad actual. Esta falta de inversión resta calidad de vida, servicios, oportunidades y futuro a nuestra provincia. Y si no, que se lo digan a los usuarios del saturado Hospital de Torrecárdenas, que se lo digan a las personas que tienen que pasar cada día por la Redia de la Almanzora, que se lo digan a los enfermos oncológicos del Hospital del Poniente, que se lo digan a los cientos de niños que están en aulas prefabricadas en nuestra provincia, que se lo digan a tantas y tantas personas en nuestra provincia. Por otro lado, desde el PP se ha mostrado un apoyo expreso a los alcaldes de la Almanzora, que están dispuestos a crear un movimiento social para evitar la paralización de la autovía. Van a liderar un movimiento social, van a empezar a liderar propuestas políticas y medidas también de reivindicación en la calle, y desde el Partido Popular decirles que vamos a apoyar todas y cada una de esas medidas reivindicativas, que las vamos a respaldar, porque además respaldamos su preocupación, la preocupación de esos alcaldes y la preocupación de todos los ciudadanos de la Almanzora. Y vamos a estar, por supuesto, con ellos a la hora de exigir el cumplimiento de los plazos y el cumplimiento de la finalización de una infraestructura básica para la industria del mármol y básica para la zona norte de la provincia de Almería. Desde el PP aseguran que la falta de inversión de la Junta en Almería ha supuesto la paralización de infraestructuras vitales para el desarrollo de los principales sectores productivos de la provincia. Y el Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy en su reunión el decreto de estructura de las consejerías. La propia consejera de Presidencia, Susana Díaz, informó el pasado jueves de que estaba previsto que este martes pasen por el Consejo casi en su totalidad los decretos de estructura de los servicios centrales de las distintas consejerías. A continuación se empezaría con los nombramientos en esos servicios centrales y centros directivos. También, en el plazo aproximado de un mes, se procederá a la nueva estructura periférica de la Junta, que reflejará una reducción de en torno al 50% de los cargos. Los vecinos de Tarifa, en Cádiz, han salido a la calle para defender el proyecto turístico de Valdevaqueros. Según el gobierno municipal, liderado por el Partido Popular, esta iniciativa no afecta a la costa ni al parque natural. Aseguran que será ejemplo de desarrollo sostenible en toda Europa. Cientos de personas se han concentrado en la plaza de Santa María de Tarifa, en Cádiz, convocados por el gobierno municipal para apoyar el proyecto turístico de Valdevaqueros. El alcalde, Juan Andrés Gil, se ha dirigido a los tarifeños para evitar la tergiversación y dar explicación detallada de los aspectos del proyecto de Valdevaqueros. Ha habido una campaña de descrédito sobre Valdevaqueros, ha dicho el alcalde, quien ha asegurado que no se toca la playa y no se toca el parque natural y que Valdevaqueros será ejemplo de desarrollo sostenible en toda Europa. El plan urbanístico municipal prevé la construcción de 350 apartamentos y más de 1.400 plazas hoteleras junto a una playa virgen. La concentración ha concluido con algunos momentos de tensión, dado que un grupo de ecologistas, contrarios al proyecto, han acudido con pancartas y han sido recriminados por los ciudadanos presentes en el acto. Como les venimos contando desde la pasada semana, las labores de búsqueda de la policía en Valencia han culminado con un final trágico. El niño de 3 años desaparecido ha sido hallado muerto en el vertedero de Valencia, en Dos Aguas. Las 2 mujeres que estaban al cuidado del pequeño han ingresado en prisión comunicada y sin fianza después de que una de ellas reconociera que había dejado el cuerpo del niño en un contenedor de basura. La policía ha localizado en el vertedero de Dos Aguas, en Valencia, el cadáver del niño de 3 años desaparecido hace 5 días. El menor, de origen boliviano, estaba al cuidado de 2 mujeres, amigas de su madre, que fueron detenidas después de que una de ellas reconociera que el niño había fallecido y que habían dejado el cuerpo en un contenedor de basura. Las mujeres se encuentran en prisión provisional comunicada y sin fianza. El suceso ha causado una gran sorpresa entre los vecinos. Un accidente no puede pasar a cualquiera, tanto a mí como a ella. Si ellas lo han hecho eso, han cometido un error muy grande. Y tienen que verlo eso ya, la justicia. Pero yo, por lo que yo le he visto a ella, eran unas buenas chicas. Fue la madre del pequeño quien denunció la desaparición al sospechar que había pasado algo grave.
En un primer momento, sus amigas dijeron a la policía que el niño había sido secuestrado, pero acabaron admitiendo que había muerto. Se desconocen las causas y circunstancias de su fallecimiento. Un grupo de unos 60 profesores de la Universidad de Sevilla sopesan paralizar los exámenes de selectividad en protesta por los recortes presupuestarios que impulsa el Gobierno central. De momento han decidido comenzar a coordinarse para promover acciones contra los reales decretos que congela las retribuciones del personal universitario e impide la contratación de nuevos docentes. A ellos, aunque en Asturias, se unen los mineros en su 9ª jornada de huelga indefinida en protesta contra los recortes de las ayudas al sector del carbón. Además, en Asturias continúa el paro de transporte por carretera, tanto de cercanías como de viajeros. Desde esta medianoche se han producido media docena de cortes de tráfico en las principales autopistas y carreteras del Principado. Y el fundador de Nueva Rumasa, José María Ruiz Mateos, ha anunciado en un comunicado su intención de solicitar su ingreso voluntario en prisión hasta que cobren todos los inversores en pagarés emitidos por empresas del holding Ruiz Mateos. Se ha declarado como único responsable de cualquier decisión final del grupo. Asegura que planteará esta petición a través del abogado Marcos García Montes, quien llevará a partir de ahora su defensa en la causa abierta en la Audiencia Nacional por presunta estafa. Una delegación de alto rango de la Agencia Nuclear de la ONU se reunirá este viernes en Viena con representantes de Irán. Se pretende cerrar un acuerdo sobre cómo esclarecer los asuntos pendientes del programa atómico en la República Islámica. Expertos de la Agencia Nuclear de la ONU se reunirán con Irán este viernes en Viena. En ese encuentro se espera que ambas partes firmen un acuerdo para avanzar sobre la investigación del polémico programa atómico iraní. Lo ha anunciado hoy el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, Yukiya Amano, en una reunión de la Junta de Gobernadores de la agencia. Amano ha instado a Teherán a firmar y a aplicar el acuerdo para permitir esos avances lo antes posible. También le ha pedido que permita pronto el acceso a la base militar de Parchín, donde los inspectores de la ONU sospechan actividades y experimentos nucleares con fines militares. Occidente, con Estados Unidos e Israel a la cabeza, temen que bajo el paraguas de un supuesto programa nuclear civil, Irán quiera hacerse con los conocimientos y los materiales para poder construir una bomba atómica. Teherán niega estas acusaciones y dice que sus intenciones son solo pacíficas. Sin embargo, al mismo tiempo, no concede el acceso a sus instalaciones. La compañía Repsol ha conseguido incluir un representante en la nueva directiva de YPF. Se ha producido durante la primera asamblea de accionistas de la firma argentina tras su expropiación al grupo español. Además, una jueza del país latinoamericano ha negado a la petrolera una compensación por la nacionalización del 51% de YPF. Repsol ha hecho valer las acciones que conserva en la petrolera YPF para incluir un representante en el nuevo directorio de la compañía, durante la primera asamblea de accionistas de la firma argentina tras su expropiación al grupo español. La asamblea, que se ha celebrado en la sede de YPF en Buenos Aires, ha elegido a un nuevo directorio integrado por 17 miembros titulares y 11 suplentes, y encabezado por el viceministro de Economía argentino, Axel Kicillof, y por Miguel Gaulucio, designado como presidente de la petrolera argentina. Repsol, que conserva alrededor del 12% de las acciones de la petrolera argentina, ha estado representada por abogados y accionistas que han rechazado en sus intervenciones un procedimiento que consideran ilegal. Por su parte, la presidenta argentina, Cristina Fernández, ha celebrado la formación del nuevo directorio de YPF y ha destacado que de los 17 miembros del nuevo directorio, 16 corresponden al Estado Nacional, a los estados provinciales y a los trabajadores. Repsol ha pedido en compensación unos 10.000 millones de dólares, pero el gobierno argentino ha adelantado que no pagará esa cifra y que será el Tribunal de Tasación argentino el encargado de fijar el valor de las acciones expropiadas. Y conocemos a continuación la previsión del tiempo. Las temperaturas siguen en ascenso este martes por gran parte de España y regresa el fuerte calor a muchas zonas del interior. El ascenso será más notable hacia el Valle del Ebro y el Cantábrico, sin cambios térmicos en la zona de Levante y en los dos archipiélagos. Las altas presiones aseguran una jornada de estabilidad meteorológica y ambiente soleado en gran parte del país.
En Andalucía las temperaturas siguen en ascenso y regresa el fuerte calor con máximas de hasta 36 grados a orillas del Guadalquivir. El tiempo será estable y soleado. En las costas mediterráneas soplará el levante flojo con intervalos moderados que dejará una sensación térmica algo menos bochornosa que en zonas del interior. Y hablamos ahora de los gaditanos que han podido conocer los entresijos del buque Juan Carlos I, que se encontraba atracado en el muelle de la ciudad. Ha sido gracias a la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en el puerto gaditano. Unos 300 civiles han renovado o estrenado su juramento ante la enseña nacional en un acto celebrado en el puerto de la capital gaditana en la jornada de ayer, junto a la imponente imagen del buque de proyección estratégica Juan Carlos I. Su comandante, el capitán de navío Cristóbal González Ayer, fue el encargado de dirigir el juramento a la bandera. El acto comenzó con un homenaje a los caídos por España, con especial recuerdo a los soldados fallecidos en misiones de paz en los últimos años. La alcaldesa Teófila Martínez y el almirante de la flota Santiago Bolívar depositaron una corona de laurel ante la bandera de España. Posteriormente, los ciudadanos, muchos de ellos venidos de distintos puntos de Andalucía, volvieron a besar la bandera. Lo hicieron por primera vez, algunos por partida doble. Me hacía ilusión sobre todo por eso, porque tenga un recuerdo de este día. Es la segunda vez que voy a jurar la bandera. La primera vez fue en el año 1955 en Camposoto. La impresión que yo me llevé aquella vez fue maravillosa. Me figuro que hoy voy a sentir otra vez la misma emoción que aquella vez. Yo juré en el año 1977 y bueno, he venido para renovar mi juramento a la bandera de España. Nosotros venimos de Málaga y me parece un acto de exaltación y de sintonía con la patria y difícilmente igualable. Después del acto de jura de bandera, los ciudadanos pudieron disfrutar con la visita de las unidades de la Armada atracadas en el muelle de Cádiz, buques, aeronaves y unidades de infantería de marina y muy especialmente el buque Juan Carlos I. Un buque que centró la admiración de los vecinos y visitantes, que no quisieron perderse la oportunidad aprovechando que se encontraba atracado en pleno muelle gaditano. También San Fernando se sumó a los actos enmarcados para celebrar el tradicional Día de las Fuerzas Armadas con un nutrido programa. El viernes, el alcalde José Loaiza y el almirante jefe de la Carraca, José Ángel Pinta, presidieron el solemne izado de la bandera española, acompañado del homenaje a los caídos. Además, se realizaron jornadas de puertas abiertas, exposiciones de material y otras actividades culturales para propiciar que los ciudadanos conozcan mejor a sus ejércitos y las unidades militares que lo constituyen. El puesto de inspección fronteriza del puerto de Almería ha inaugurado instalaciones. Con su puesta en marcha se quiere dar un importante impulso a las exportaciones, en su mayor parte relacionadas con el sector hortofrutícola, que salgan del puerto almeriense. El nuevo puesto de inspección fronteriza supone un auténtico salto de calidad para el puerto de la capital. Y es que pasa de contar con 700 metros cuadrados a 7.000, de tener 3 muelles a los 11 actuales. Con estas instalaciones se economiza tiempo y se evitan traslados innecesarios de mercancías. Con unas instalaciones modernas que cumplen con todo lo exigido por la Unión Europea, 11 muelles, y también hemos de destacar que contamos con unas dependencias destinadas al alojamiento y a la inspección de animales vivos, así como una zona de muelle para el traspaso de mercancías. Una obra que ha contado con una inversión de 4,3 millones de euros financiados por el Gobierno central a través de fondos FEDER. El nuevo puesto fronterizo mejorará las posibilidades de nuestras empresas para exportar tanto productos como tecnología. Que los frutas y hortalizas, que las cuestiones animales y vegetales de nuestra tierra tienen un certificado de calidad muy especial y una inspección de una forma muy exhaustiva. Y por tanto eso es algo que, como ustedes comprenderán, en los tiempos que corren y con las cuestiones que ha pasado en nuestra tierra, es importantísimo que lo exportemos, que lo digamos. Otra de las ventajas que ofrecen estas nuevas instalaciones es que posibilitan la exportación de ganado. La cocina de autor del Camino hace de Logroño epicentro de la gastronomía. Esta jornada culinaria ha reunido a 6 cocineros con estrellas Michelin y Soles Repsol y a un maestro pastelero. El encuentro ha permitido a los asistentes abrir la mente, asistir a un festín para los sentidos y degustar las más extraordinarias elaboraciones gastronómicas.
Logroño revela los secretos culinarios del Camino de Santiago. La capital riojana se ha convertido en el epicentro de la gastronomía española al presentar la cocina de autor del Camino, un evento que ha reunido a 6 de los mejores cocineros españoles. Los chefs han puesto al alcance de todo el público los productos y las materias primas que salpican los recorridos de la ruta aragonesa y francesa del Camino de Santiago, así como la innovación y el talento de los platos elaborados en sus fogones. Así lo ha explicado el cocinero gallego Pepe Solla. Yo creo que es una iniciativa súper bonita porque te va reflejando las identidades de todos los pueblos. Es decir, cómo la cocina al final no es más que, yo creo que el reflejo de la identidad, de la tradición, de la historia, de la cultura de cada zona, de cada pueblo y de cada villa que vas pasando por todo, o sea, por todo el camino. Un evento al que hace falta abrir la mente antes de asistir. Se trata de un festín para los sentidos. Se pueden degustar las más extraordinarias elaboraciones culinarias, todas ellas regadas, como no podía ser de otra forma, con vino de La Rioja. El Málaga entra en Champions por primera vez en la historia y Hugo, buenas tardes. Esto genera mucha demanda de asientos y claro, los abonos se quedan cortos. Efectivamente, ¿quién lo diría? La Rosaleda se queda pequeña, ya que al entrar en Champions se reduce un poquito el aforo, sobre todo algunas localidades también, que tienen que ser VIP, y eso puede ocasionar algunos problemas para algunos abonados de la temporada pasada, aunque también, claro, al ser VIP se incrementa bastante el precio de estas localidades. Pero ya comienza también la campaña de abonados para el Málaga Club de Fútbol, que había un buen ambiente a la apertura de las taquillas, aunque inferior al de la pasada campaña, ya que existe un plazo para renovar los abonos al que se pueden acomodar los aficionados que tienen copado el aforo. Aunque en el club debe dejar el patente el graderío de la Rosaleda libre para sacar entradas a la venta en cada jornada, ya está disponible la gran novedad de esta campaña, el carné malaguista, que permite identificarse como seguidor del club y contar con diferentes ventajas. Cabe recordar que la pasada campaña se registraron 26.500 abonados para un aforo en el estadio que apenas llega a los 29.000. Esto implica posiblemente que quedarán previsiblemente muy pocas opciones para adquirir un nuevo abono. Y volvemos también ya al fútbol en sí, porque terminaba la jornada en la segunda división, dejaba al Celta y al Deportivo La Coruña, los dos equipos gallegos, ya en la primera división del fútbol español, y el que no tendrá opciones de disputar ese playoff de ascenso para la plaza que queda es la Unión Deportiva Almería. Su presidente, Alfonso García, hacía también un resumen sobre lo que pasaba en Vigo en ese partido entre el Celta y el Córdoba, a los que los dos le valían el punto en disputa, y por lo tanto no disputaron casi el partido y empataron, y les sirvió a ambos. Yo también entiendo que dos contrincantes que con el mismo resultado los dos se benefician, pues puede ser más ético o menos ético, pero al final son ellos los que deciden, que son los que están en el campo y son los que han estado todo el año trabajando para que llegue ese momento. Y ante eso, al final uno se pregunta, ¿yo lo haría? Pues sí. ¿Tú lo harías? Sí. ¿Lo haríamos todos? Sí. Entonces al final los que no los hacen, los que no están opinan, pero los que están son los que al final son los que deciden y bueno, y van a conseguir ese punto de una manera o de otra, y lo consiguen. Ya lo dije yo el otro día, es que es normal, pero que sea más ético o menos ético no, ahí no entro, pero al final tanto es curioso, ¿no? 15 de 6 empates y al final que te falta un punto. Mira qué paradoja, ¿no? Nuestro partido clave, yo creo, de no estar en la situación en que teníamos que estar es el día del Barça B en casa, que es el partido que a nosotros realmente nos ha hecho daño. Yo creo que si en agosto hablamos de que vamos a conseguir 70 puntos, muchos lo hubiéramos firmado, ¿eh? Yo creo que es una gran marca y es una lástima que no hayan valido, ¿no? Que 70 puntos no hayan valido para entrar en liguilla. Que la verdad que fueron 2 años muy buenos, pero bueno, esperemos que las cosas vayan bien, tanto para mí como para el club. Esperemos que sí, que bueno, Leo Ullola, que marcaba el gol también del triunfo como es habitual en el jugador argentino, pero que tendrá varias novias también en equipos de primera división, con lo cual esa palabra parecían un poquito como despedida del ariete rojiblanco de la entidad de Almería. Y nos vamos ahora también a Málaga, porque se va a presentar otra nueva opción. En este caso, el deporte y corazón constituyen el tema central de una jornada de carácter divulgativo que se celebrará este miércoles a las 6 de la tarde en el Instituto de Estudios Portuarios del Puerto de Málaga. Contará con la presencia de Carlos de Teresa Galván, especialista en medicina y del deporte, y del director del Instituto de Ejercicios Saludables, Eduardo Torres Galván.
jefe de servicio de cardiología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. El objetivo de esta charla es promover la educación sanitaria de la población a través de la actividad física. Una gran responsabilidad. Un grupo de ciudadanos, porque se va por ahí la Y ahora nos vamos de viaje a Portugal porque el príncipe Felipe se encontraba en Lisboa justamente cuando llegaba la séptima etapa de la Volvo Ocean Race 2011-2012. Visitó también el estado donde están reparando el barco de Telefónica cada vez que termina una etapa y ahí se encontraba con Iker Martínez, el capitán del Team Telefónica, a los que le daba ánimo, ya que la princesa Leticia es la madrina de esta embarcación. El príncipe Felipe de Borbón ha visitado en la capital portuguesa la base del equipo español Telefónica en la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo por etapas, aprovechando un hueco en la agenda de su viaje oficial de 3 días a Portugal. En el encuentro con la tripulación española, encabezada por el patrón del barco y campeón olímpico Iker Martínez, el príncipe de Asturias se interesó por la competitividad de la vuelta al mundo, que finalizaba la séptima etapa que se desarrolló entre Miami y Lisboa tras atravesar de oeste a este el Océano Atlántico. Iker Martínez, junto al también campeón olímpico Xavi Fernández, el alicantino Pepe Ribes y el director general de la competición, el noruego Knut Frottad, entre otros, acompañaron al príncipe en un recorrido por la zona de trabajo de la base española. Felipe de Borbón comprobó en primera persona cómo se reparan los daños sufridos por el barco después de una travesía de casi 3.600 millas, unos 6.667 kilómetros que separan Miami de Lisboa, y cómo el equipo prepara el barco español para la próxima etapa que comenzará el domingo día 10 y que unirá la capital lusa y la localidad francesa de Lorient. Esa octava etapa que terminará en Francia, en Lorient, en esa localidad. Un largo viaje, esto va a ser el próximo día 10, el día domingo, cuando salga esa etapa. El Grupama se puso por delante de la general, el Telefónica ahora es segundo, pero tiene posibilidad de remontada. Y nosotros nos vamos a remontar también a un deporte nuevo. Un deporte que nos puede venir muy bien, algunos que no podemos ya correr tanto, y nos gusta muchísimo el fútbol. Cuando se hace mayor dice que hay que jugar al golf. Ahora mismo se puede jugar al fútbol y al golf. Hubo ya un campeonato del mundo de fútbol, campeón Hungría. Belal Engel levanta la copa que le acredita como ganador del torneo. El jugador húngaro se ha convertido este pasado fin de semana en el vencedor de la primera Copa del Mundo de Fútbol, una novedosa modalidad deportiva que combina la práctica de ambos deportes. El fútbol nació hace tan solo 3 años y en estos momentos cuenta con una federación internacional que agrupa una veintena de países. Este primer campeonato del mundo ha contado con la participación de un centenar de jugadores de países como Holanda, Argentina o Canadá, aunque los grandes dominadores han sido los húngaros. Los jugadores magieres han copado las 3 primeras posiciones de la competición, consistente en introducir un balón de fútbol con el pie en un hoyo de 52 centímetros de diámetro. Y aquí la verdad que los palos y esas cosas van a salir un poquito más baratos que solamente un buen calzado. Pero Hugo, hacer los hoyos con el césped va a sufrir. Hemos visto que no era un campo de primera categoría. No. Gracias, Hugo, muy curiosa la noticia. Gracias. Vamos a despedirnos hoy hablando del cantante canario Pedro Guerra, que ha regresado a Cádiz este fin de semana para presentar su último disco, El Mono Espabilado, un recital en el que el cantautor repasó también algunos de sus temas más conocidos. Pedro Guerra volvió al Teatro Falla, en esta ocasión para presentar su álbum número 13, El Mono Espabilado. El cantante canario, que por primera vez ha coordinado todo el trabajo en esta grabación, llegó a Cádiz con un espectáculo que habla del optimismo. Con invitados especiales como Iván Ferreiro y Miguel Poveda, en este disco Guerra descubre sus posibilidades de adaptación. Temas refrescantes que miran al futuro, pero también al pasado para buscar soluciones en el presente, pero sobre todo El Mono Espabilado habla del ser humano. Acompañado por su habitual banda, Pedro Guerra llenó el Coliseo de Letras con sentido y con armonías conseguidas. Además de los temas de este disco, también ofreció inéditos y recuperó antiguos éxitos, un repertorio que dejó satisfechos a sus seguidores tradicionales y encantados a los esporádicos.
El cantautor, que comenzó su andadura profesional componiendo y que en 1995 se lanzó por fin a dar la cara con Golosinas, sigue demostrando sus convicciones y su buen hacer en la música, cumpliendo ya casi 20 años encima de los escenarios. Inconfundibles de este artista canario, nos vamos. Recuerden que la información regresa en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Adiós.